apenas en mi primer día como párroco me llevé ya el primer susto. Iba saliendo de la última misa y me iba dirigiendo a nuestra capilla de adoración del Santísimo. Ya habíamos colocado una custodia muy grande en un lugar muy alto, especialmente adaptado para que pasaran los fieles y allí, día y noche, se adorara al Santísimo Sacramento. Bueno, pues la idea era ir a pasar un rato con el Santísimo después de la intensa jornada del sábado, pero cuando llego a nuestra capilla, lo que veo es algo estremecedor, casi diría apocalíptico. Llego y me encuentro con que la custodia estaba en el suelo hecha pedazos, una custodia de madera muy grande. No se preocupen, no fue una profanación, nadie hizo un sacrilegio allí. Fue un accidente, fue un error técnico, fue una cuestión accidental totalmente. Pero lo que allí vimos, la custodia hecha añicos, y mientras los fieles allí presentes oraban, haciendo oraciones de desagravio, varios de ellos estaban llorando del dolor que les causaba ver eso. Y ahí yo, pues de rodillas, a gatas, entre los vidrios rotos, esparcidos en el piso, iba recogiendo y colocando en un corporal los pedazos de la Santísima Eucaristía, que también era una hostia de gran tamaño, pero destrozada y esparcida por el suelo. Bueno, en estos casos, ¿cómo se procede? Bueno, pues se tiene que recoger cuidadosamente cada partícula, la buscamos minuciosamente, que no hubiera quedado ninguna. Luego se colocan en un recipiente digno, con agua, y se espera varios días a que se disuelva. Así es como se debe proceder en estos casos. Pero pues no dejábamos todos ahí de sentir un hueco en el estómago, un dolor grande en el corazón, de ver a la Divina Majestad allí regada en el suelo. Así todavía no se me quita esa sensación, ese amargo sabor de boca, y los fieles allí presentes, sin duda, también se sintieron totalmente estremecidos entre el coraje, entre la tristeza, entre la impotencia. ¿Por qué? Pues porque realmente creemos que Jesús está allí, porque Él lo dijo en su palabra: esto es mi cuerpo. Pero, reflexionando en el Evangelio de hoy, donde Jesús nos muestra otra presencia donde Él se ha quedado. Sí, es cierto, en su palabra dice: este pan es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pero en el Evangelio de hoy dice: todo lo que hicieran por estos hermanos míos más pequeños, por el hambriento, por el sediento, por el que no tiene con qué vestirse, por el enfermo, por el forastero, por el encarcelado, es como si a mí me lo hicieran o a mí me lo dejaran de hacer. Jesús está realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, pero quiso identificarse también en el prójimo, y particularmente en el prójimo más vulnerable, más desprotegido, el que más sufre, el más necesitado, el menos simpático. En ellos quiso quedarse y, bueno, me pongo a pensar, sí, a todos los creyentes nos dolió en el alma ver esa escena de la custodia destrozada, la Santísima Eucaristía quebrada y regada por el suelo. Pero ¿por qué no sentimos lo mismo de ver la otra presencia de Jesús, a veces durmiendo en la banqueta, espulgando entre la basura, en el sol pidiendo una moneda para sobrevivir, viviendo entre la miseria más inhumana, sufriendo maltrato, sufriendo abandono, sufriendo soledad, injusticia, opresión? ¿Eso no nos duele, no nos indigna? Bueno, pues ¿qué no reconocemos también allí la presencia de Jesús? Digo, no es que esté mal sentir ese respeto por la Eucaristía, al contrario, es una muestra de fe. Pero en congruencia, deberíamos también de sentir lo mismo cuando vemos
a Cristo, que en el prójimo sufre, es pisoteado y está tirado en el suelo como una basura. También a nosotros nos llega esa parte de la doble moral que muchos manejan. Por ejemplo, esos que por ningún motivo te aceptan un popote porque tienen que cuidar los mares, tienen que cuidar la vida marina, pero piden que sin popote en el restaurante de mariscos donde están comiéndose los pescados, los camarones y todo lo que sacaron del mar. Pero no, usan popotes por salvar la vida marina. O aquellos que están en contra del maltrato animal, que defienden a los perritos para que no sean maltratados, pero esos mismos no tienen problema en comerse un buen bistec que costó el sufrimiento de una vaca. Entonces a un perro sí, pero a una vaca no. O aquellos activistas que, cómo defienden los huevos de tortuga y piden que el quebrar un huevo de esos sea tipificado como delito federal. Pero más de alguno de ellos defiende los huevos de tortuga, pero está a favor de la legalización del aborto. Pues ahí hay algo de doble moral. Pero también nos alcanza a nosotros los católicos cuando sí reconocemos la presencia de Jesús en la Eucaristía y nos indigna terriblemente verlo tirado en el suelo. Algunos que tienen tanto respeto que por ningún motivo admitieron recibir la comunión en la mano. Pero esos mismos sienten también ese coraje y esa compasión cuando ven a Cristo en el prójimo tirado, pisoteado, humillado, hambriento. También lo sabemos reconocer allí. Quizá en el Santísimo para adorarlo, pero en el prójimo para ayudarlo. No, yo no voy a recibirlo en mi mano porque mi mano es muy indigna. Bueno, pues sí, pero tu mano, esa sí es muy digna para golpear, para abofetear, para señalar, para humillar al prójimo. O con esta lengua con que recibes con ese respeto a Jesús Eucaristía, es la misma lengua que usas para chismear, destrozar y vivorear al prójimo. Bueno, aquí es una cuestión de congruencia. No es elegir una cosa o la otra. En este tiempo de Cuaresma, aumenta tu frecuencia de visitas al Santísimo Sacramento. Pasa con Él momentos de adoración, momentos de reflexión y de silencio. Reconoce allí su presencia real, pero ejercítate también en ese sentido, en esa sensibilidad de ver en el prójimo y sobre todo en el prójimo más necesitado a Jesús, porque recuerda, en eso va a consistir el examen final. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.